Buenos días, hermanos y hermanas. Recordamos, y quiero comenzar recordando, aquellas palabras de Jesús cuando él tuvo su primer sermón que se recoge, y él dijo que el Espíritu estaba sobre él para anunciar las buenas nuevas y también para pregonar libertad a los cautivos y para poner en libertad a los oprimidos. Así que estas palabras de Jesús, este mensaje que él pronunció en la sinagoga de Nazaret, es el mismo mensaje que también hoy la Iglesia está proclamando y anunciando. Cristo ha venido al mundo para para dar libertad a los cautivos y para dar libertad a los oprimidos. En esta mañana, el texto en el que vamos a meditar es el texto que encontramos en Hechos, capítulo 16, y os remito a él. Y ahí vamos a ver a Pablo y a Silas en Filipos, que ocurrió en esta ciudad, y vamos a detenernos en tres historias que vamos a contarlas, y vamos a pedir al Señor que Él pues, nos ayude en esta mañana, en este momento tan importante como es cuando abrimos su palabra y dejamos que Él nos traiga su palabra a nuestra vida. Vamos a orar. Señor, pedimos en el nombre de Jesucristo que este mensaje, Señor, de liberación y de salvación que por medio de tu Hijo quieres traer al mundo, que también hoy se comunica, que tu Iglesia continúe, Señor, llevando a cabo esta misión y sobre todo que tú, Señor Jesucristo, continúes también obrando poderosamente en cada corazón, en cada familia y en cada casa donde tú quieres, Señor, traer esta libertad y esta salvación. Y ahora ayúdanos, Señor, para que todos los presentes por este medio, todos los que participamos, aquellos también que nos están siguiendo por YouTube, incluso aquellos que nos van a seguir quizá más tarde por YouTube, Señor, queremos rogarte que tu palabra pueda llegar a ellos también con este mismo mensaje. En el nombre de Cristo te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. Pues hermanos, mirad, los términos siguientes como es la xenofobia, racismo, antisemitismo, explotación, esclavitud, apaleamiento, abuso de la autoridad. ¿Verdad que son expresiones muy actuales, muy de ahora? En este momento, ¿verdad? Son acciones que están muy presentes en el mundo, pero también lo estuvo en el pasado, como vamos a ver en estas tres historias que vamos a contar. Y la raíz de estas acciones, de estas maneras de actuar, tienen que ver con el pecado que hoy reina y está presente en el mundo. Pero también los términos como salvación y liberación, es decir, las acciones del Señor, cómo Dios quiere salvar y liberar, son aquellas acciones que Dios quiere traer también al mundo y que Dios quiere introducirlas en el mundo. Os dicho de otra manera, de la misma manera que hay acciones dañinas que esclavizan, corrompen y dañan a los seres humanos, Dios quiere obrar para traer salvación y liberación. Por cierto, estas acciones, como es la salvación y la liberación, solamente son obras que vienen de la mano de Dios, no de ningún ser humano. Sabemos y podemos afirmar que todos los seres humanos son esclavos y están presos del pecado.
y que el Señor ha venido al mundo para romper las cadenas del pecado, para traer libertad. Si quisiera darle un título a este mensaje, en Hechos capítulo 16, lo llamaría más o menos así: el Señor viene al mundo para salvar y liberar a los esclavos y cautivos del pecado. Pues vamos a Hechos capítulo 16. Mirad, 3 historias son en las que nos vamos a detener. La historia de Lidia y su familia, la historia de la mujer endemoniada, que tenía un espíritu que adivinaba, y la historia del carcelero y su familia. Estas 3 historias tienen algo en común, y es que Dios trajo salvación y liberación. Dios rompió las cadenas del pecado en estas 3 historias. Como os digo, vamos a detenernos en estas 3 historias, pero voy a hacer un breve resumen del resto de la narrativa de Hechos 16. Vamos a Hechos 16, versículos del 1 al 5. ¿Dónde estamos? ¿Qué ocurre? Pablo está en su viaje misionero, su segundo viaje misionero. Visita Derbe, luego va a Listra, se encuentra con Timoteo en Listra, un gran discípulo, un gran cristiano, y Pablo decide unirlo o invitarle a que se una al equipo misionero. Están de viajes, primera acción. Segunda, llevan unas ordenanzas. Recordad Hechos 15, el gran concilio, ¿vale? Lleva las ordenanzas de la iglesia de Jerusalén, que son entregadas en las iglesias donde van, y luego Lucas, que termina narrando diciendo que las iglesias son confirmadas y que aumentaba los creyentes cada día. Muy interesante que Dios, ¿dónde está aquí la acción de Dios? Dios era quien cada día hacía crecer su iglesia. Versículos ahora del 6 al 12. Ahí nos encontramos ahora con que ellos están atravesando la provincia de Galacia, quieren ir a Asia, pero el Espíritu se lo prohíbe. ¿Cómo se lo prohíbe el Espíritu? ¿Por qué el Espíritu se lo prohíbe? Porque Dios, que es el que lleva a cabo la obra, tiene otros planes. Dice el texto que va a Misia y que de Misia quieren ir a Bitinia, pero el Espíritu también se los prohíbe. Por lo tanto, de Misia va a Troas. Y en Troas Pablo tiene una visión. ¿Cuál es esa visión? Ve a un hombre macedonio de pie rogando: pasa aquí y ayúdanos. Es muy interesante esta afirmación, porque podemos expresar que es la voz de Europa, porque estamos en Europa, es la voz de Europa pidiendo la ayuda. Europa necesitaba el Evangelio de Jesucristo. Y desde Troas, entonces Pablo y el resto coge un barco y se desplaza a Samotracia, a Neápolis, y luego llega a Filipos, y ahí se detiene. Y Filipos es la primera ciudad de la provincia romana. Filipos, como provincia romana, era una colonia, pero ya estamos en Europa, nos encontramos en Europa. Y en esta ciudad ocurren 3 acontecimientos que son los acontecimientos donde vamos a detenernos. Por lo tanto, estamos diciendo que nos encontramos por vez primera en suelo europeo, Filipos. Es la primera vez que Pablo y su equipo se encuentran en el suelo europeo. Ahora sí vamos a leer los versículos del 13 al 15, que es la primera historia en la que estamos deteniéndonos. La 16, ¿no? Así dice la palabra del Señor en Hechos 16, del 13 al 15. ¿Algo que decirme? Y un día de reposo salimos fuera de la puerta
junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Primera historia, ¿verdad? ¿Qué nos encontramos aquí? Pues según el versículo 13, en sábado, en sábado, Pablo y sus compañeros se acercaron al lugar donde se reunían un grupo de personas que estaban pues, en sábado pues, adorando a Dios. Algunos dicen que era una comunidad judía, pero que no había templo. Recordad que para que hubiese, templo, una sinagoga, para que hubiese una sinagoga hacía falta 10 judíos. Y allí nos encontramos con mujeres, que eran mujeres europeas, algunas de ellas, ¿verdad? Por lo tanto, nos encontramos con un grupo de prosélitos. Recordad quiénes son los prosélitos, eran personas que habían abrazado la fe judía. Y Lidia y otras mujeres eran prosélitas, personas que habían aceptado al judaísmo como religión. ¿Recordáis al etíope que vino de Jerusalén y Dios envió al Espíritu y Felipe se acercó al etíope? Era un prosélito, era un negro que abrazaba la fe judía, que adoraba a Dios, que fue al templo, y en el camino de regreso, pues, por medio de Felipe, ¿verdad?, tuvo un encuentro con Jesucristo, obra de Dios, y es el énfasis que también estamos haciendo. Era sábado, lugar de reunión, donde estaban todos reunidos, ¿verdad? Y en aquel lugar que estaban orando y adorando a Dios, se acercaron ellos y dice que se sentaron y comenzaron a hablarles la palabra. Es muy interesante, hablarles la palabra. Cuando decimos que hablaban la palabra, Lucas, aquí quiere hacer énfasis en la idea de que era mujer, de que era la primera familia de convertidos europeos, y no da tanta importancia al mensaje que allí se habló. Solamente dice que hablaron la palabra. Por lo tanto, podemos entender que Pablo pues le presentaría a Cristo como el Señor. Pablo le presentaría que Cristo era el único camino de salvación, y Pablo hablaría posiblemente que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podía ser salvo. Y Pablo posiblemente también le hubiese hablado, ¿verdad?, de que el que creyere, ¿verdad? Vale. Vale, entonces Pablo muy posiblemente estaría comunicando este mensaje, pero lo importante de todo era que allí nos encontramos con Lidia. ¿Quién era Lidia? ¿A qué se dedicaba Lidia? ¿Qué hacía allí Lidia? ¿Qué ocurre con Lidia? ¿Verdad? Dice el texto, versículo 14, que Lidia era una mujer, que era vendedora, comerciante, que era de la ciudad de Tiatira, un lugar de la provincia de Libia, lleva el mismo nombre que la provincia, ¿verdad? Que estaba en Libia, se encontraba allí en Filipos, pues comerciando, trabajando. Dice que estaba adorando a Dios. Es muy interesante esta afirmación. Estaba adorando a Dios. Es decir, y yo os pregunto, recordad que mis preguntas son preguntas que yo mismo la contesto, ¿verdad? No era cristiana. Lidia no era cristiana. ¿Se puede adorar a Dios sin ser cristiano? Pues ella lo estaba haciendo. Ella estaba adorando a Dios, dice el texto. Estaba orando a Dios sin ser cristiano, ¿verdad? Así que eso es posible. ¿Qué ocurre? Dice el texto que el Señor le abrió su corazón. Y también nos llama esta expresión, por lo menos a mí personalmente, porque me hace pensar que Lucas, que es médico,
Lucas, que es historiador, quiero pensar que está utilizando un lenguaje quirúrgico. Con el bisturí se abre para intervenir y el Señor le abre el corazón para intervenir en la vida de Lidia. Un sonido, perdóname, hermano. ¿Mejor así? Sí. Decía entonces, ¿verdad?, que el Señor le abrió el corazón a Lidia. Recibió el mensaje, ¿vale? Versículo 15, y fueron bautizados ella y toda su familia. Lo importante no es qué predicó Pablo, qué mensaje se predicó, sino lo importante y el énfasis que hay aquí, versículo 15, es que fueron bautizados y que es la primera mujer europea cristiana, la primera familia cristiana de Europa. Esa era la misión de Dios. Recordamos aquellas palabras de Pablo cuando dijo, si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, serás salvo. Pues eso es lo que está ocurriendo aquí. Entendemos que el Señor tocó el corazón de Lidia y de su familia. Ellos confesaron públicamente que Cristo era su Señor y Salvador y entonces fueron salvadas y fueron también bautizadas, ¿verdad? Claro, yo incluso le hago la pregunta al texto, pero para Lucas no es importante. Fueron bautizadas, estamos en un río. Nosotros hablamos de un culto de bautismo. ¿Recordad cuando queremos celebrar un culto de bautismo en el río o en la playa? Cómo eso atrae a gente. Sin embargo, en este caso no dice ni qué se predicó, ni tampoco dice si fue en el río o dónde fue bautizada. No era importante para Lucas. No era importante eso para Lucas, ¿verdad? ¿Recordáis también lo que le pasó a Pablo con Ananías? Pablo, cuando se encontró con Cristo en el camino de Damasco, 3 días después, Ananías vino, ¿verdad? Le impuso las manos, recibió el Espíritu y fue bautizado. Hechos capítulo 9. Es muy interesante porque aquí los bautismos se celebraban y se practicaban casi en el mismo momento de la confesión pública. El etíope, como hemos comentado, creyó y fue bautizado, ¿verdad? Así que con eso estamos diciendo que ellos estaban haciendo lo que el Señor le había mandado. Recordad que las 2 grandes ordenanzas de Cristo, ¿cuáles son? Santa Cena, bautismo. Todo el que crea sea bautizado. Eso es lo que practicaba la Iglesia. El que creía era bautizado. Por lo tanto, lo que Pablo está haciendo es siguiendo las enseñanzas del Señor, en las ordenanzas del Señor. Así que toda persona que de verdad cree de todo corazón puede ser bautizada, no hay ningún problema. Hay que practicarle el bautismo, que es el primer paso, ¿verdad?, público de fe. Luego dice el texto que Lidia pidió a todos ellos, ¿verdad?, que se quedaran en casa. Ya podemos hablar de la hospitalidad. Estuvieron en casa durante ese tiempo. Resumiendo, ¿qué es lo que queremos destacar de esta historia que hemos narrado? Hermano, una sola cosa, o quizás 2. Una, la obra era de Dios. El Espíritu Santo fue quien llevó a Pablo a Filipos y al equipo, y el Señor fue quien abrió el corazón de la mujer de Lidia y también de la familia. Fue el Señor quien lo hizo. Fue una intervención de Dios quien hizo todo esto, ¿verdad? Y ahí podemos también destacar que es la primera mujer europea convertida, la primera familia convertida al cristianismo. Segunda historia. Vamos a leer versículos del 16 al 18 y ahí vamos a ver sobre la idea de la muchacha que tenía un demonio que adivinaba. 16 al 18. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora.
¿Qué nos encontramos en esta historia? Pues nos encontramos, ¿verdad?, con una mujer. Lucas es el evangelista, a diferencia de Mateo y de Marcos, e incluso de Juan, pero Lucas hace mucho énfasis en la mujer. Y toda la obra que Cristo llevó a cabo durante su ministerio terrenal, se menciona mucho a la mujer en el texto de Lucas. Mirad y leerlo, a la mujer, cómo Dios la dignificó, cómo Dios la trató. Siempre la mujer está muy presente en el Evangelio de Lucas. Y aquí vemos a una mujer que estaba poseída por un demonio que adivinaba y que, adivinaba. A esta idea que tengo en mente, ¿verdad? No vamos a darle mucho más margen, pero es muy interesante porque nos encontramos en un terreno algo desconocido, en el terreno de la demología, que se sabe más bien muy poquito. Por las escrituras tenemos cierta información. Todo lo que sabemos lo tenemos en la escritura, ¿verdad? Pero sabéis que ha habido personas que han hecho escritos y escritos sobre la demología. Y si alguien me preguntase a mí, yo diría, hermanos, hagamos escrito de la cristología, no tanto de la demología. Hagamos escrito de la cristología, porque debe ser de esa misma manera, ¿verdad? Incluso sabéis, como yo, que creo que en algún momento lo he dicho, hay incluso gente que en esta teología de la demología nos dicen 3 pasos o 5 pasos para echar fuera un demonio. Y yo me llevo la mano a la cabeza. De la misma manera, cuando hablamos también de 3 pasos, 5 para presentar el Evangelio, seamos un poquito flexibles, no seamos tan dogmáticos, hermano. Las personas se convierten ni con 3 pasos ni con 5, con uno. Si Dios toca el corazón, no hace falta 3 pasos ni 5. Eso de los pasos tenemos que muchas veces suavizarlo. De hecho, encontramos en la Escritura que Dios utilizó 1000 formas de cómo llevar el Evangelio. Y seamos muy flexibles, ¿verdad? Tengo documentación, yo la he repartido sobre 7 pasos para conocer a Cristo. La utilizo, ¿vale? Pero soy flexible. No seamos dogmáticos, porque no son ni en 7 pasos, ni en 5, ni en 3. Y vuelvo aquí. ¿Qué es lo que no encontramos? Ya me he adelantado un poquito. Pablo se acercó y le dijo, en el nombre de Cristo, sal de ella. Y se fue. No hizo falta ni 3 pasos, ni atarlo, ni 1000 cosas más, ¿vale? Pero prosigo en esto. Bueno, también esta idea, ¿verdad? Estamos en Europa, también endemoniados, ¿eh? Lo que pasa es que en ese campo no nos movemos mucho, estamos en un campo algo peligroso, ¿verdad? Pero estamos en Europa y hay demonios. Y si eso ocurriese en nuestras iglesias, escuchen bien, hermanos, si eso en algún momento tuviésemos un caso, pues hablaríamos con personas o con hermanos que hayan tratado y que nos ayudasen, ¿verdad? Pero bueno, lo dejo ahí. Mira, ¿qué ocurre? Y sobre todo, lo que describe es que dice el texto que era una muchacha que tenía sus amos. Y yo digo que es una expresión que me alarma, los amos de esta mujer. Es una expresión alarmante. Es decir, era una esclava. Había hombres que tenían esclavizados a esta mujer. El único Señor de la tierra se llama Jesucristo. El único amo que quiere amarte, amo de amarte y quiere estar contigo, se llama Jesucristo y te trae la libertad. Los amos terrenales son amos que quieren nada más que aprovecharse del ser humano. Y hago esa diferencia. Estos amos y dueños terrenales de esta mujer eran personas que negociaban, que explotaban, que se aprovechaban, que esclavizaban, que utilizaban, que maltrataban a las personas y a esta muchacha joven. Así que ahí ya podemos hablar de explotación y de esclavitud. Recordad que he comenzado con esos mismos términos, ¿verdad? Sin embargo, el Señor, que también quiere ser amo, hay una frase muy bonita. Lo dijo Pedro en su sermón en Hechos 2, el primer sermón de Pedro. Dice, a este a quien vosotros habréis crucificado, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Sabéis lo que significa Señor? El amo. El único amo absoluto y Señor de la vida se llama Jesucristo. El Cristo, el Mesías, el enviado. Y por cierto, este amo celestial, a diferencia de los amos terrenales, quiere traerte libertad. Y si te quiere utilizar, no es mal usar, te quiere usar para bien. Sin embargo, los amos terrenales se quieren aprovechar siempre de nosotros, ¿verdad? Bien, ¿qué hacía esta muchacha? Versículo 17.
constantemente iba detrás de Pablo y del equipo, diciendo, ¿verdad? Estos son siervos del Dios Altísimo, quien os preanuncia el camino de salvación. Y ya Pablo estaba cansado. Versículo 18, Pablo estaba cansado. Entonces Pablo se detuvo y dijo, te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y dice que en la misma hora, ¿verdad? Aquel espíritu se marchó, se fue de ella. Por lo tanto, nos encontramos con el primer caso, y hago énfasis en esta palabra, estoy utilizando el término primero o primera. Os recuerdo que hemos leído en el texto la primera provincia de la ciudad, ¿verdad?, de Macedonia, Filipos. La primera, el primero, la primera familia, la primera mujer, ¿verdad? Y ahora os digo que es el primer caso de liberación de una mujer hecho por Pablo que se describa. Y yo diría incluso que es el primer caso de una mujer endemoniada con un espíritu de adivinación que encontramos en la Escritura. Hay otro que yo recuerde, que es María Magdalena. ¿Recordáis a María Magdalena, de la que Cristo le echó 7 demonios? Pero el texto no nos dice cómo lo hizo Cristo. Nos recoge María Magdalena, Dios le sacó los 7 espíritus, los 7 demonios y le servía a Cristo. En este caso vemos que era cómo también lo llevó a cabo Pablo, ¿verdad? Es muy interesante eso, ¿verdad? Y, por lo tanto, resumimos diciendo, ¿y qué es lo que se destaca de esta historia? Esta muchacha que estaba siendo explotada fue liberada. Ya los amos no podían explotarla más. Y Cristo la liberó. Y lo que destacamos de aquí es la misma idea. La obra era de Dios. ¿Quién, en nombre de quién fue liberada? ¿En nombre de Pablo? ¿En nombre de los apóstoles? ¿En nombre de Jesús? Fue en la obra de Cristo trayendo la liberación de esta joven. La obra de Cristo. Eso también hago énfasis porque en el resumen final lo mencionaré. Mirad, tercera historia, versículo del 29 al 31. Antes de leer esta historia del carcelero y la familia, quiero hacer un breve resumen de lo que ocurre antes, ¿verdad? Vamos a ver brevemente los acontecimientos antes de hablar del carcelero y la familia. Os voy a resumir ahora los versículos del 19 al 28. En primer lugar, vamos a hablar sobre la reacción de los dueños de la muchacha. En segundo lugar, vamos a hablar de lo que ocurre en la cárcel, ¿verdad? Con estas dos frases se resume versículos del 19 al 28. ¿Qué nos encontramos aquí? Pues mirad, la reacción de los dueños de la muchacha es que su esperanza de la ganancia había desaparecido, ¿verdad? Ya no podía utilizar más a esta muchacha. Entonces, los dueños, en plural dice los dueños, denunciaron a los misioneros diciendo, estos que son judíos, es muy interesante la afirmación, estos que son judíos han venido aquí a Europa, ¿verdad? Trastocando y alborotando la ciudad. Ahí encontramos ya signo de antisemitismo, porque ellos eran judíos y ellos son europeos, una colonia romana, y también yo puedo ver quizá algún rasgo de racismo o de xenofobia. Son extranjeros. Así que estos que son judíos han venido aquí alborotando la ciudad, enseñando cosas de un evangelio y de un Dios de altísimo, ¿verdad? Por lo tanto, son apresados y por los magistrados, son azotados. Son azotados y mucho. Es decir, los magistrados, que son quien tiene que impartir justicia, son apaleados y están actuando, abusando de la autoridad. No ha habido un juicio, no ha habido un interrogatorio. O sea que estos magistrados se le han ido la mano. Así que son azotados, apaleados, y dice el texto que mucho, son encarcelados y luego le mandan al carcelero, ¿verdad?, que lo meta en el calabozo de más adentro y que le ponga los cepos en los pies. ¿Cómo están Pablo y Silas en la cárcel? ¿Cómo se encuentran? Lo hemos dicho, están heridos. Han sido apaleados y están heridos. ¿Y en qué lugar se encuentra? En la cárcel, en el lugar más adentro, donde hay oscuridad, donde hay penumbra. Dice el texto que a medianoche estaban orando y cantando y alabando al Señor. Es interesante. Es interesante porque la cárcel, el lugar más oscuro,
Yo os preguntaría, ¿en este lugar tan oscuro se podía cantar y alabar al Señor? Pues Pablo y Sila convierte este lugar en un lugar de testimonio, en una casa de oración, casa de testimonio. Recordad lo que el Señor dijo a los apóstoles y seguidores: quiero que sepáis que por mi causa vais a sufrir mucho. Vais a sufrir mucho por mi causa. Y por mi causa os van a llevar a las cárceles y os van a azotar. Ya lo sabían. Dice el texto que todos los presos oían, ¿verdad? Oían a Pablo y a Sila cantando al Señor. ¿Y qué estaban oyendo? Pues dice que cantaban himnos. Algunos eruditos dicen que eran el Salmo, pues no recuerdo mal si era del 98 al 103. Algunos estudiosos dicen que eran ese tipo de salmo. ¿De qué hablan los salmos? Los salmos hablan del testimonio de Dios, de cómo Dios al hombre, ¿verdad?, decaído, al hombre pío, al hombre que se acerca a él, aunque se encuentre viviendo en un mar de dificultad, encuentra en Cristo ayuda y solución. Eso es lo que estaban cantando y lo que estaban oyendo. Estaban escuchando el testimonio de las obras poderosas de Dios. Por lo tanto, era la primera vez que los presos, era la primera vez que los presos estaban escuchando el testimonio de la palabra de Dios. ¿Cómo cantada? Las maravillas de Dios. ¿Qué ocurrió allí? Un gran terremoto. Vino un gran terremoto, un seísmo. Es muy curioso porque normalmente los terremotos cuando se producen, lo voy a personificar, ¿verdad? Un terremoto no mira a quién y dónde. Un terremoto arrasa, ¿verdad? Personas y trae destrucción de materiales y de personas. A veces no ocurre, ¿verdad? Pero muchas veces sí. En este caso, dice que este seísmo, este terremoto, lo único que produce son daños. Lo que ocurre es que los cimientos se mueven, pero las cadenas y los cepos, las puertas se abren y las cadenas se caen. Y nadie sale dañado. Lo que ocurre allí es un milagro, hermanos. Allí lo que ocurre es un milagro. Hay un gran seísmo, es un hecho milagroso. ¿Por qué decimos que es un hecho milagroso? ¿Qué es un milagro? Un milagro es una actuación sobrenatural en un mundo natural que ocurre por mano de Dios. Eso es un milagro. Un seísmo no es un milagro, ¿eh? Un seísmo es una actuación natural que produce daños. Pero este terremoto y el milagro fue que nadie fue dañado y que las puertas fueron abiertas y que los cepos cayeron. Ahí está el milagro. Por lo tanto, yo digo que es el primer milagro ocurrido en suelo europeo. El primer milagro visto de esa manera. Recordad que a nosotros nos gusta utilizar el lenguaje de que la salvación es un milagro también. Lo que pasa es que no se ve, ¿verdad? Cuando Lidia y su familia fueron liberados y salvados por la sangre de Cristo, es un milagro también. Así que a todos los presos se le abrieron las puertas. A todos los presos, dice el texto, que se le cayeron los cepos. ¿Qué quiere decir esto? Quiero que lo veáis como yo lo estoy viendo. En clave de liberación, quiero ver este acto milagroso de Dios de esta manera. El que a todos los presos de la cárcel se le abrieran las puertas y a todos los presos se le cayeran los cepos significa que Cristo quería dar libertad a todos aquellos condenados, a todos aquellos esclavizados. Dios, Cristo quería traerles la libertad. A esos presos y cautivos, Cristo quiere traerle la libertad del pecado. Este acto quiero que lo veamos como el acto de liberación de Cristo para Europa, pero también para el mundo. Hermanos, hermanas, sabéis igual que yo, el gran enemigo del mundo, ¿cuál es? El pecado. Este es el gran enemigo del mundo, el pecado. Sabéis que por causa del pecado vino Cristo, no es por otro. Cristo vino con un mensaje de liberación. Cristo vino muriendo en la cruz del Calvario por causa del pecado. Satanás, que está detrás del pecado, tiene los mentes y los corazones entenebrecidos. Es el que esclaviza, es el que cautiva. Y Cristo vino por eso, por causa del pecado. El mensaje de Pablo y Silas es un mensaje de liberación.
El mensaje de la iglesia hoy es un mensaje de liberación. El mensaje de Cristo en Lucas 4, en Nazaret, es un mensaje de liberación. Ahora os invito a que vayamos, ¿verdad?, a la lectura del versículo 29 al 34, que es la tercera historia, la del carcelero y la de la familia. 29 al 34. Él entonces, el carcelero, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Hasta ahí. ¿Qué encontramos en esta historia? Pues mira, hermano, encontramos el primer funcionario convertido al cristianismo. La primera familia del primer funcionario convertido a Cristo en Europa. Recordad que esto es una colonia judía, que él es el carcelero quien está custodiando, ¿verdad? Y trabajando, y que está allí trabajando, ¿verdad? Y eso decimos, ¿vale? ¿Qué ocurre? Es el terremoto que despierta al carcelero, ¿verdad? Versículos 27 y 28. Él se despertó, él pensó que todos habían huido y por tanto, como era el máximo responsable, dice que cogió la espada y quiso cometer un homicidio, asesinarse. Versículo siguiente, ¿verdad? Pero Pablo dice que lo vio, posiblemente desde adentro que estaba al fondo, en la oscuridad o en la penumbra, veía una sombra y vio al carcelero con el acto y Pablo dando una voz, ¿verdad? Voces diciendo que no lo hiciera. Y entonces el carcelero escuchó la voz de Pablo, versículo 29 y 30, y ¿qué es lo que hizo? Corriendo vino hasta Pablo. Se arrodilló ante Pablo y dijo: ¿Qué debo hacer para ser salvo? Versículo 31, y Pablo le respondió: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, ¿verdad? Tú y tu casa. ¿Dónde había escuchado él el Evangelio? El carcelero. Posiblemente en la cárcel, posiblemente, o quizá en la calle de aquella, ¿verdad? De otro momento, o quizás había llegado la noticia de esa muchacha endemoniada que decía que son siervos del Dios Altísimo que os anuncia el camino de salvación, ¿verdad? O quizá escuchando a Pablo cantando, aunque ya estaba durmiendo, dice el texto, ¿verdad? El caso importante es que dice el versículo 32 que Pablo, por lo tanto, le hablaron la palabra. De nuevo aquí, para Lucas no es tan importante el mensaje en sí, el contenido, sino que ellos hablaron la palabra. Pues podemos entender que Pablo le hizo una exposición, ¿verdad?, cristológica y así fue lo que ocurrió. Luego dice el versículo 33, ¿verdad?, que toda su casa creyó y fueron bautizados. Y sigue diciendo que le lavó las heridas, fue bautizado él y su casa, ¿verdad? Ya en casa, y en casa le predicó el Evangelio. ¿Y qué podemos destacar de esta breve historia también? Destacamos lo mismo, ¿verdad? La obra de Jesucristo, el gran milagro que Cristo hizo en la cárcel, Dios con este seísmo, abriendo las puertas y abriendo también los cepos, ¿verdad? Y que ellos se salvaran, que ellos conocieran a Cristo. Eso es lo que podamos destacar, ¿verdad? La salvación que trajo pues Jesús a esta casa. Versículo 35 al 40, también lo resumimos de esta manera. Cuando van por él, los magistrados piden al carcelero que vaya a la cárcel, y ¿sabe lo que dice Pablo? Señala su privilegio. Yo soy hombre romano. Cuando los magistrados escuchan que es un romano y que no han actuado siguiendo la normativa del protocolo, tienen miedo y se alarman. Y armados, dicen los magistrados, que van allí a la cárcel.
han mal usado la autoridad. Van a la cárcel, acuden a la cárcel, ¿verdad? Y allí, pues, le piden que por favor se marchen de allí. Le dan la libertad. Son ellos quienes tienen que llegar allí para ofrecerle la libertad y que salgan de la ciudad. Entonces Pablo y Silas se marchan y se van. Dice el texto que llega a casa de Lidia, conversan con los hermanos, consuelan a los hermanos. Es interesante. En vez de son consolados, son ellos quienes consuelan a los hermanos que ya están en la casa de Lidia. Se habían convertido más de uno, ¿verdad? La propia casa de Lidia y otros más. Son consolados y luego dice el texto que se marchan y salen de la ciudad de Filipos. Posiblemente estuvieron allí algunas semanas, ¿verdad? Ya hay una iglesia, ya hay una casa convertida por la obra de Cristo. Quiero ahora señalar tres lugares, tres casas donde se manifiesta el poder de Dios. Ya con eso estamos concluyendo. Mirad, tres lugares donde se manifiesta el poder de Dios. El primer lugar, que es la casa de Lidia. Esta casa, Lidia y su familia, que están al lado del río, que escuchan el mensaje, es una casa completa donde se manifiesta el poder de Dios, ¿verdad? Trayendo salvación. Pero luego también ellos, o en este caso, ella como cabeza de la casa, no es una mujer, es un varón. No nos dice nada de su marido. Algunos dicen que el marido pues no estaba, otros dicen que era viuda, otros dicen que esta mujer, como era comerciante, pues se había trasladado a Filipos y estaba allí comerciando con los hijos, y entonces, o a lo mejor los hijos no eran, dice otros que la casa no eran los hijos, eran los sirvientes, y en aquel contexto casa y sirviente tienen que ver lo mismo. No importa tanto eso. El caso es que ella, que está actuando como cabeza de la familia, ¿verdad?, ofrece su hogar, y aquella casa se convierte en una casa de hospitalidad, donde ellos moran, donde ellos son atendidos. Así que allí se sigue manifestando el poder de Dios. Segunda casa. Hablo de la cárcel. Es una casa, es casa cuartel, llamaríamos aquí la Guardia Civil. Es la cárcel, es otra casa, ¿verdad? Y en esta cárcel se manifiesta el poder de Dios, ¿cómo? Con un seísmo. Y liberando, abriendo las puertas y también abriendo, quitando los cepos. Allí se manifiesta el hecho poderoso de Cristo. Y es allí donde el carcelero, donde los presos escuchan el mensaje. Eso ya es un hecho poderoso, aunque no haya conversiones. Pero escuchan el mensaje y es el carcelero quien escucha, ¿verdad?, quien luego lleva a casa, quien sigue escuchando el mensaje y donde toda su familia se convierte, ¿verdad? Allí se manifiesta el poder. Y la tercera casa, la casa del carcelero. Otra casa donde se manifiesta. ¿Por qué? Porque dice que allí en la cárcel, el carcelero dice que cura las heridas. Pero en casa, el carcelero dice que pone la mesa. Invita a Pablo y a Sila a comer, ¿verdad? Entonces, podemos ver dos casas donde son dos casas hospitalarias, y podemos ver una casa como es la casa de la cárcel, donde se manifiesta, ¿verdad?, el poder de Dios. Hemos hablado de tres lugares. Hemos hablado de tres historias, ¿verdad?, que lo hemos unido con un rasgo común. Lidia y su familia, la mujer liberada y el carcelero liberado. Tres historias que tienen un elemento común. La obra de Cristo. Cristo trayendo salvación y liberación. Cristo trayendo, y en la cárcel, esa historia nos narra Cristo trayendo la liberación, ¿verdad?, y la salvación a todos los presos, porque todos los hombres y mujeres son presos y cautivos del pecado, y Cristo quiere traer esa salvación no solamente a Europa, que es la voz de Europa, sino al mundo entero, ¿verdad? Recordad que el mensaje de Cristo era: me seréis testigo en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta el último lugar de la tierra. Entonces ya estaba llegando aquí. Repito, tres casas, tres historias, y esta expresión que me ha gustado utilizar, vez primera. Recordad que he dicho, y lo hemos leído, es la primera ciudad, hemos dicho, de la importante de la provincia romana Filipos. La primera vez que llegan Pablo y Silas a suelo europeo. La primera mujer que escucha el mensaje y se convierte. La primera mujer, la primera familia que se convierte a Cristo en Europa, familia de
de Lidia, la primera mujer endemoniada liberada, los primeros presos en la cárcel que reciben el mensaje de salvación. El primer milagro en Europa, ese seísmo y aquellos actos milagrosos, ¿verdad? De las puertas abiertas por Cristo y los cepos caídos en el suelo. El primer funcionario que encontramos en Europa que se convierte y la familia. Así que estos son características, ¿verdad?, del poder y de la manifestación de Dios. También, hermanos, ha sido la primera vez, utilizo esa expresión que me gusta, también ha sido la primera vez que en el mundo ha ocurrido un confinamiento como este. Ha sido la primera vez que el llamado COVID-19, este coronavirus, este virus, es la primera vez que en todo el planeta se ha producido un confinamiento. Recordad que incluso las guerras se pararon. Hay otras pandemias. Recordad que hemos hablado también en el siglo XII y XIII de aquella muerte, ¿verdad?, bubónica por la rata, pero eso fue en Europa, no fue en América, ni fue en otros lugares. Entonces, esta es, repito, la primera vez que ha habido un confinamiento como un hecho mundial donde todos nos hemos confinado. Es la primera vez que este virus llamado COVID-19, este gran enemigo, ha atacado a la vida mundialmente. Es la primera vez que este gran enemigo del hombre ha atacado a toda la vida. ¿Y qué ha producido el coronavirus? COVID, lo sabéis, ha producido muerte, aislamiento, destrucción, caos, secuelas y un largo etcétera. ¿Quién es el gran enemigo que está presente en el mundo también hoy? El pecado. El pecado es la gran enfermedad que sigue atacando a la humanidad, a todos. Es el pecado. El pecado sigue atacando a todos por igual. Y para terminar digo que de la misma manera que es la primera vez que todos hemos sido confinados por este COVID, es la primera vez que hemos escuchado la muerte de miles y miles de personas que hoy están ocurriendo en Estados Unidos, que sigue este coronavirus asesinando y matando. También el mundo tiene que escuchar este mensaje que trae Jesucristo, el mensaje de liberación y de salvación que es también para todo el mundo. El pecado, que es el gran enemigo de la vida, ha sido derrotado por Cristo en la cruz del Calvario. Y todos tienen que saber que Jesucristo ha venido, que la Iglesia lleva a cabo este mensaje de liberación. Cristo ha venido a salvar y Cristo ha venido, hermanos, a traer salvación a este virus llamado pecado, para que, y todos tienen que saber, todos los hombres y mujeres que son presos y cautivos del pecado, tienen que saber que Cristo sigue trayendo este mensaje de salvación y liberación. Que Dios nos bendiga a todos. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, porque aunque hoy el coronavirus sigue trayendo muerte y destrucción, aunque hoy día también Satanás sigue, Señor, teniendo las mentes entenebrecidas, Señor, aunque hoy también Satanás, Señor, sigue teniendo los corazones de la humanidad cautiva, aunque también hoy Satanás, Señor, sigue produciendo en hombres y mujeres, Señor, cautividad, y hay hombres y mujeres que están endemoniadas, Señor. Sabemos que por la palabra de Jesucristo puede traer la liberación. Sabemos, Señor, que tú no solamente querías salvar a los judíos, sino también al resto de la humanidad. Eres tú, Señor, quien deseaba que tu mensaje de liberación llegase también hasta Europa y hasta nuestros días. Señor, gracias, porque también nosotros, Señor, yo quiero darte la gracia en este momento de manera personal, porque yo, Jesús García, fue el primero que en mi familia fue convertido a Cristo, Señor.
Fui yo el primero que por tu gracia tú traíste salvación a mi vida y a mi familia. Y junto con eso al resto de mis hermanos. Pero también sé que hay algunos más que aún todavía, Señor, no conocen este poder maravilloso y salvador y liberador de Jesucristo. Hay algunos en mi familia, Señor, que no saben que están viviendo, Señor, con una mente y un corazón entenebrecido, Señor. Pero tú quieres traerles salvación. Padre, actúa en sus vidas y en las vidas también de nuestros vecinos, de nuestros conocidos, para que tu iglesia siga trayendo esta salvación. Porque la obra no es nuestra, el único Salvador, el único nombre debajo del cielo dado a los hombres, el único Señor que pega en la puerta y que como un caballero quiere traerte la liberación, se llama Jesucristo, Salvador y Señor tanto de muertos como de vivos. Y Él vendrá para traernos esa liberación. En el nombre de Jesús damos las gracias a Cristo. Amén y amén y amén.